En videos anteriores hemos estado trabajando con estructuras secuenciales, estructuras condicionales como los si simple, los doble, los múltiples. También hemos estado implementando algoritmos con estructuras repetitivas o bucles o cíclicos, como los para, como los mientras que, como los repita. Pero para la solución de algoritmo, poco a poco vamos conociendo y reconociendo una complejidad y necesitamos hacernos de otros elementos que contribuyan a algoritmos mucho más optimizados. O sea, prácticamente los que hemos visto son soluciones simples. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, vamos encontrando otros elementos mucho más dinámicos, mucho más precisos, que optimizan todo lo que queremos hacer o las soluciones que queremos dar. Bien, entonces entra al escenario las estructuras de datos. Las estructuras de datos son una colección o conjunto de datos que tienen el mismo nombre. Entonces, ya no vamos a hablar de una variable con un datico, no, vamos a hablar algo así como de una variable que puede almacenar varios datos. Pero ya no se le da el nombre de variable, ya reciben otros nombres. ¿Ok? Entonces ya no son como los datos simples que hemos visto, sino que son, ya son tipos de datos que tienen muchas otras cosas. Las estructuras de datos se pueden dividir en dos, en las que son estáticas y en las que son dinámicas. Las que son estáticas, ya que hablamos de que almacenan datos, nuevas posibilidades, nuevos elementos que entran, no almacenan un solo dato como una variable, sino que almacenan muchos más datos, o n datos. Entonces aquellos que son estáticas, las estructuras de datos estáticas, son aquellos que ya tienen limitado o delimitado o dimensionado el tamaño en la cual se va a colocar la información. ¿Cómo se le llaman a esto? Esto se le llama array, se le llaman registro, fichero, o sea, son tres tipos diferentes. Pero también hay dinámicas, y las dinámicas son aquellos que a medida que va pasando el algoritmo, a medida que se va ejecutando el programa, pues se le va asignando necesidades de ir dimensionando o restándole el tamaño a esas estructuras de almacenamiento de datos. Los ejemplos de estructura de datos dinámica están las pilas, las colas, las listas enlazadas. Esos son lineales, pero los lineales también están los árboles, los grafos. Sin embargo, de estructura de datos, lo que viene ahora a continuación, en lo que queremos con los videos, son las estructuras de datos estáticas, array. ¿Por qué? Porque los array se dividen en dos, en vectores y matrices. Entonces, cuando hablábamos de arrays como tal, y hablamos que era estático, entonces los vectores prácticamente es una colección de datos donde vamos a ¿qué? Donde vamos a almacenar datos del mismo tipo. Bueno, los ejemplos que tenemos nosotros anteriores es que hemos trabajado con notas, con montos, hemos trabajado con edades. Bueno, y en ese caso hemos utilizado una sola variable. Ahora, de ahora en adelante, podemos tener a nuestra disposición los vectores que no almacenan uno, sino que almacenan n edades, n montos, n notas, bueno, así con esa posibilidad. Pero todo se identifica como especie de una caja con un nombre que contiene todos esos datos. Pues, ¿y cómo nos referimos a un dato específico? Ya que contiene una serie de datos. Realmente lo hacemos a través de unas posiciones o índices, también le llamamos así, posiciones o índices, que van entre paréntesis, pero esa posición almacena un dato llamado elemento. Entonces podemos procesar individualmente el contenido determinando la posición, pero también podemos procesar todo el vector o todo el array. ¿Okay? Entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a iniciar nuestro algoritmo acá, ya habiendo pues comentado algo sobre los vectores. Vamos a tratar de entenderlo más aquí. Algoritmo vector número 1. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir una lista de una lista. Sí, vamos a pedir una lista de notas, bueno, de números y visualizarla.
¿Ok? Entonces, hablando de lista, los array, que son los vectores y matrices, también se le llaman arreglos, también se le llaman tablas, también se le llaman listas, pero lo más común es decirle vectores, vectores, que es una cosa, y matrices, que es otra cosa. Muy bien, entonces aquí vamos a trabajar con vectores, y lo primero que tenemos que aclarar es que, así como se define una variable, se define un vector. Definir un vector, vamos a colocarle b lista, así se ha llamado nuestro vector. Miren que se parece mucho a una variable normal, ¿cierto? Esto vamos a declararlo como entero, como entero. Pero además al vector hay que dimensionarlo. Entonces hay una palabra reservada en PCIN que es dimensión. ¿Y cómo se dimensiona? Bueno, esto se dimensiona a través de unos paréntesis o a través de unos corchetes. Puedo utilizar paréntesis o puedo utilizar corchete. Voy a utilizar paréntesis y voy a decir de que esa lista de números va a tener 3 números. ¿Ok? Entonces, me va a contener solamente 3 números. Listo. La lista me va a contener 3 números. Bien. De las estructuras que hemos visto, de la programación estructurada, de los elementos que hemos visto, normalmente los vectores se utilizan con estructuras repetitivas, cíclicas o de bucles. En mi caso voy a utilizar el para ahí que vaya desde 1 hasta 3. Hacer enter. ¿Y esto por qué? Quitar esto acá. Bueno, primero la i no la he declarado. Vamos a declarar la i o definir la i como entero. ¿Y para qué el para? Si esto tiene 3, este es algo así como una serie de números, voy a poder que me proporciona como 3 casillas de almacenamiento, 3 casillas por el número 3. Entonces yo voy a poder recorrer ese vector a través de un para. ¿Ok? Entonces, este primer para lo que voy a hacer es leer. Vamos a colocar esto entre comentarios. Leer o meter. Ustedes saben que cuando yo leo capturo o meter o guardar la información o sea los números, ¿cierto? O sea los números, ok. Entonces voy a utilizar escribir como siempre, ayudándome para tener un mensaje orientativo. Y aquí voy a colocar algo como esto. Digite el número en la posición sí, digite, es que voy a hacer otra cosa. Bueno, digite número en posición, número en la posición, comilla doble, coma, en la posición I. ¿Cómo lo metemos entonces en la posición I? A través de la palabra reservada que conocemos, leer. Pero aquí no va una variable, aquí va el vector. Lista. Y no va el número 3 o un número específico, sino va I, que es la que me controla el ciclo. Entonces, esto se va a repetir 3 veces. Y aquí, con esto, hacemos la lectura de lo que va a contener ese vector que tiene 3 espacios. Muy bien, ¿y cómo leemos? Porque la idea es de que pedir los números es colocar 3 números y después visualizarlo. Entonces necesitamos otro ciclo para que me vaya visualizando. Visualizar el vector. Visualizar el vector. Ok, entonces, aquí en este caso, bueno, copié y pegué. El vector va hasta 3 porque esa es la dimensión 3 que le colocamos. Aquí
aquí le podemos decir, lo llenamos de información, lo leímos cada uno de sus espacios para colocar la información allí. Y ahora vamos a escribir. Entonces escribir es simplemente utilizar la palabra reservada escribir, y como se lee una variable, así también se escribe un vector. ¿Listo? Vamos a ejecutar para ver qué pasa con esto. Primero, que no nos salga ningún error. Estamos utilizando PCInt flexible, pero con algunos chequeos que hicimos. Vamos a ejecutar para ver si no nos sale ningún problema. Digite el número de la posición 1. ¿Ok? Ya sabemos que es de 3. Vamos a colocar el número 1, el 2 y el 3. Así de sencillo, le damos Enter. Y nos tiene que listar esos tres números, 1, 2 y 3. O sea, cuando le doy Enter lo mete y después viene y con el segundo ciclo para que hicimos, nos los va a recorrer y nos lo va a visualizar con la palabra reservada a escribir. Y efectivamente está eso. Vamos a reiniciarlo de nuevo, vamos a colocarle los números 10, 20, 30. Cuando le doy Enter lo almacena. Bueno, al darle Enter 1 a 1, ya me lo está almacenando 1 a 1 en el vector. Cuando le doy Enter acá, lo que hace es recorrérmelo. Guarda el último y me lo recorre y me lo visualiza. Ok, entonces, en este momento, el computador tiene guardado en un vector el número 10, el número 20 y el número 30. No me lo colocó línea a línea de acuerdo al programa a través de un ciclo, no, sino que al final del ciclo fue que me lo sacó, porque la información la guardó dentro de una pequeña estructura que va a almacenar una lista de números. Ahí no se va a poder colocar nada de letras, nada de información booleana, ni fechas, no. Ahí se van a colocar una lista de números entero, porque así lo declaramos, así declaramos el vector. Lo tiene ahí en la memoria y nos los muestra después. Lo bueno de esto es que con esos datos, esos tres datos, podemos hacer muchas otras cosas, recorriendo el vector, recorriendo su información, y así poder ampliar nuestro espectro de trabajar con memoria y muchos más datos. Entonces, por ahora, vamos a cerrar la consola, vamos a dejarlo hasta allí, pero vamos a guardarlo, vamos a buscar una carpeta. Usted busque cualquier carpeta. En mi caso voy a colocar aquí carpetas de ejercicio y vamos a guardarlo. Yo lo voy a guardar como algoritmo vector número 1. Algoritmo vector número 1. Guardar, ya sabemos que en la parte superior va a guardar como .psc, ya ustedes saben todo esto por los videos anteriores. Y por ahora esta es una forma sencilla de ir entendiendo poco a poco los que son los vectores. Aquí terminan las instrucciones.